Saludos estimados estudiantes, bienvenidos una vez más a la asignatura de Pensamiento Computacional. En esta ocasión, continuando con la unidad número 1, en la cual nosotros estamos viendo todos los temas referentes a competencias digitales, vamos a revisar su tema número 2, en el cual hablaremos sobre los recursos electrónicos. Los subtemas a tratar durante esta clase son las herramientas para almacenamiento de archivos, plataformas para la gestión educativa y las herramientas de gamificación. Todos estos temas son muy pertinentes para el inicio de nuestra etapa universitaria, en el cual debemos empezar a familiarizarnos con las distintas herramientas y así poder desarrollar esas competencias digitales. El objetivo de toda esta unidad es que usted pueda, primero, entender sobre los graves problemas que se pueden tener a nivel de seguridad y privacidad de la información dentro de la red de redes como lo es el Internet. Además, hay que desarrollar esas competencias digitales en el estudiante. ¿Por qué? Porque la educación virtual y la educación de hoy en día ya no es de una forma muy tradicional. Manejamos el tema de aula invertida, donde el estudiante revisa los recursos para luego hacer las consultas e inquietudes al docente. Esto lleva a que el estudiante deba ser capaz de poder organizar correctamente su tiempo. Entonces, el uso de estas herramientas es importantísima porque el docente, basado en las competencias digitales adquiridas, va a ser capaz de dar nuevas experiencias de aprendizajes al estudiante. En este caso, con el uso de la gamificación. Y todo esto se centra en una sola plataforma, lo que son las herramientas que permiten que nosotros tengamos un aula digital, los famosos LMS, Learning Management Systems, para poder con estas metodologías llegar al estudiante y así transmitir el conocimiento ya no 100% de una forma tradicional, sino aplicando nuevas metodologías de aprendizaje. Como introducción a todo este tema, sabemos hoy que las herramientas de almacenamiento web han reemplazado a los dispositivos convencionales. Aquí nos estamos refiriendo mucho al almacenamiento en la nube, que lo vamos a estar tratando de manera más profunda en las siguientes diapositivas. Así también nuestras aulas de clase pasaron de estar en un espacio físico para poder estar ahora de forma virtual, también en la nube. Y estas aulas traen unas nuevas metodologías de aprendizaje y obviamente esas metodologías son preparadas por el docente. Y entra ahí en juego un papel importante de la gamificación en el aula. Esa gamificación que va a permitir que el docente pueda llamar la atención del estudiante. Llamar la atención ¿para qué? Para que el estudiante sea el actor principal dentro de todo el proceso de aprendizaje. Estos temas que estamos revisando o que vamos a revisar son muy pertinentes porque le van a permitir a usted, estimado estudiante, tener una idea muy clara de lo que hoy en día es el aprendizaje a nivel universitario. Todas estas herramientas, toda esta información que tenemos nosotros dentro de la red de redes, como lo es el Internet, hay que aprenderlas a discernir de una manera muy correcta, porque toda esta información puede llegar a causar mucho aburrimiento al momento de revisarla. ¿Ok? Sin embargo,
es menester del estudiante tratar de discernir de forma correcta, y esto lo va a hacer gracias al acompañamiento y la guía del docente de su asignatura. Revisemos este subtema que hace referencia a las herramientas de aprendizaje. ¿Ok? Las computadoras y las tecnologías básicamente han venido a transformar todo ese conocimiento. Como les he dicho en clases anteriores, no hay una profesión que no haga uso de la tecnología. Y entre ellas, pues cualquier programa informático. ¿Ok? Entonces, esto ha permitido que todos los perfiles profesionales desarrollen ¿qué cosa? Desarrollen, primero, esa capacidad de poder manejar estas herramientas informáticas para poder llegar a tener una producción, o mejor aún, para potenciar todas aquellas habilidades que nosotros tenemos. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque antes un proceso que nosotros lo hacíamos de forma manual, o quizás un proceso que nos toma mucho tiempo, podemos llegar a automatizarlo para hacerlo en el menor tiempo posible y así poder dedicarle ese tiempo o a tener más aprendizaje, a seguir adquiriendo más conocimiento, que es lo ideal, pero como todo en la vida no es solamente estudio, también podemos llegar a tener tiempo para pasarlo de calidad con nuestros seres queridos. Entonces, la evolución del aprendizaje ha sido muy buena. Y esto se da gracias a ¿qué cosa? Al uso de la tecnología en la educación, al uso de la tecnología en las profesiones. Y una herramienta muy clave en todo esto es la computadora. ¿Ok? Un computador, sabemos pues que es aquel dispositivo electrónico que va a tener ¿qué cosa? Va a tener tres procesos. Un proceso de entrada, ¿ok? Donde recibe datos, luego los procesa y vamos a tener una salida. ¿Ok? Entonces, esto de aquí, en relación con el pensamiento ocupacional, básicamente también lo podemos nosotros hacer de forma muy similar con ciertos ejercicios algorítmicos que lo que nos permiten a nosotros es desarrollar las competencias de poder nosotros solventar problemas o resolver problemas de una forma mucho más analítica, ¿no? Pensar de forma correcta. En nuestra vida diaria, la tecnología, pues, hoy es esencial. Si nosotros vemos a nuestro alrededor, en nuestro domicilio, mínimo tenemos 2 dispositivos conectados a Internet. El móvil, la computadora, el televisor. Hoy en día todos los dispositivos manejan conexión. ¿Ok? Entonces, la computadora que permite pues, procesar toda esa información mediante una entrada y un proceso de salida, a nivel de pensamiento computacional, nos permite a nosotros también desarrollar esos pensamientos lógicos. Revisemos el tema que hace referencia a recursos electrónicos. Y podemos observar aquí que nos dice que es cualquier dato y o programa codificado para poder ser manipulado por un computador. También nos dice que son aquellos dispositivos periféricos, como un lector de DVD, una memoria USB, que están conectados a un computador e inclusive los servicios en línea. Entonces, nos puede llegar a resumir que un recurso electrónico es todo aquel material que requiere un ordenador para una consulta. Cuando nos referimos a programas,
son aquellos utilitarios, software que son construidos por el ser humano. Por ejemplo, tenemos ahí todos los programas de Office, ¿verdad? Los programas de ofimática que se encuentran instalados para utilizarlos de forma local, como ahora lo podemos utilizar vía web, en la nube. Al igual que aquellos dispositivos periféricos, ¿verdad? Nosotros empezamos almacenando la información en un disquete y eso ha ido evolucionando, ¿verdad? Que hoy en día podemos almacenar muchísima información en la nube. Obviamente con un costo respectivo. Habrán programas o servicios los cuales nos permitan a nosotros utilizar ciertas capacidades de forma gratuita, pero obviamente luego toca pagar. ¿Ok? Luego empezaron a salir los DVD, los CD, perdón, donde se podía almacenar 700 megas. Miren la cantidad de información, qué poquita. Hoy hablamos de terabytes de información por todo ese contenido multimedia que se está generando día a día. ¿Ok? Luego pasamos a las unidades de DVD. Los DVD, estos eran regrabables, al igual que los CD. Luego pasamos a las unidades de USB, donde tener 1 giga de almacenamiento en aquel entonces era muy bueno, ¿verdad? Porque nosotros nos sentíamos con todos los poderes ahí, poder almacenar 1 giga de información. Hoy estas unidades pues ya nos proporcionan a nosotros a través de discos externos, 3 teras, 4 teras, que es muchísima información que nosotros podemos llegar a almacenar. Imagínense en las empresas. Entonces todo esto lleva a que el almacenamiento también evolucione, así como lo han hecho las distintas tecnologías para dar el servicio a los usuarios, porque básicamente las empresas, ¿qué necesitan? Tener un buen servicio, un buen programa para poder ellos crecer a nivel monetario. Y esos servicios y programas a nosotros, ¿qué llegan a hacer? Nos llegan a facilitar nuestra vida, porque yo siempre le he dicho, la tecnología no está para complicarnos la vida. La tecnología ha llegado para poder hacerla más fácil. Y eso va a depender muchísimo del uso que nosotros le podamos dar, del manejo que podamos tener con esta tecnología, que obviamente si no podemos hacer uso de un programa utilitario, muy complejo sería utilizar algún otro software que permita gestionar otro tipo de actividades. Pero estábamos hablando un poco de los recursos electrónicos a nivel de almacenamiento, ¿verdad? Empezamos a hablar de los disquetes, que no podías golpearlos porque luego fallaban y toda la información quedaba ahí dañada. Luego pasamos a los CD, DVD, estos eran solo de escritura y luego aparecieron los de lectura, eran solo de lectura. Luego si usted grababa una vez ya no los podía reutilizar. Luego pasaron a salir estos CD y DVD de forma regrabable, ¿verdad? Donde nosotros podíamos almacenar información, consultarla, agregar más información, borrarla. Hacían casi muy parecido a lo que era o a lo que es ahora una unidad de USB. Luego teníamos los exportables, los recuperables, los duplicables y los colectivos. Es más, en almacenamiento a nivel de información empresarial se hacía basadas en cintas. ¿Ok? No sé si ustedes de pronto pudieron ver en algún momento una grabadora de video con cintas. Entonces, esas cintas también se utilizaban para almacenar información. Porque las empresas siempre han estado generando información. Sino que ahora
con el impacto que ha tenido la tecnología en todos sus procesos, esa información ha pasado de ser gigabytes a ser terabytes de información. Estamos hablando de muchísima información que puede llegar a generar una empresa por día. Aquí tenemos los dispositivos, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, las unidades de disquete, que fueron los primeros medios de almacenamiento. Luego aparecieron las unidades de CD, estas memorias que las tenemos, antes eran grandes, ¿no? Ahora las podemos tener en micro para poder agregarlas a nuestro celular. Nuestro propio celular tiene un disco duro interno el cual puede almacenar información. Las unidades de DVD. Tenemos ahora las unidades de disco externo, donde esas unidades de disco externo no solamente podemos almacenar poca información, sino que podemos tener terabytes de información en nuestras manos. ¿Ok? Y aquí vamos a hablar un poco en cuanto a estos dispositivos de almacenamiento. Primero, cuando nosotros nos referimos a unidades de disco duro, estamos hablando que estas unidades nos van a permitir a nosotros almacenar mucha información. Obviamente, esto va a depender muchísimo del disco que compremos. Recuerden que podemos comprar un disco de 250 gigas, podemos comprar un disco de 500, de 1 tera, 2 teras, 3 teras, 4 teras. Todos tienen una cantidad máxima de almacenamiento dependiendo lo que usted decida, ¿ok? Pero sin embargo, nos permiten almacenar a nosotros muchísima información. Porque yo puedo tener una torre de discos duros, ¿ok? Y puedo triplicar un almacenamiento normal. Pero esto se da pues cuando nosotros trabajamos con muchísimos datos, con muchísima información, y requerimos tenerlos almacenados de forma local, porque esa información también se puede tener almacenada en la nube. Voy a explicar un poco respecto a la nube luego de revisar las unidades de disco portátiles. ¿En qué se diferencia una unidad de disco portátil a una unidad de disco normal instalada en un PC? Como su nombre lo dice, en las unidades de disco portátil yo puedo, por medio de este dispositivo, miren, aquí yo tengo aquí un disco duro de 2 terabytes, miren, ahí está, ¿sí ven? Aquí está, yo lo puedo sacar y puedo tenerlo sin ningún problema. Lo puedo tener en esta cajita conectado por medio de la USB de transferencia de datos muy rápida. O mismo unidad de disco, que son pequeños, pues obviamente este es un disco para una portátil, ¿verdad? Lo puedo tener en un computador. Entonces, la capacidad de almacenamiento primero va a depender de lo que yo haya comprado. Segundo, va a ser portátil cuando lo cargue en estos estuches, pues que ahora son muy fáciles de adquirir. Usted compra un disco normal para un computador portátil y en vez de ubicárselo a la portátil lo pone en estos estuches, en estas unidades, y lo puede tener ahí la información. Como si lo instala, pues lo va a tener ahí, ¿no? La diferencia es que el uno está de forma interna en el computador y la otra de forma externa, ¿ok? Ya eso hace que nosotros pues podamos tener la información al alcance de la mano con un almacenamiento mayor que estas unidades que vemos acá, ¿ok? Mayor que un disco óptico, mayor que una unidad de memoria flash. Entonces, de eso depende. Ahora, cuando hablamos de almacenamiento en la nube, este tema es muy interesante porque cuando nosotros hablamos de la nube, enseguida vemos al cielo, pensamos que estamos almacenando allá en la nube.
Realmente el nombre se le da así es porque el usuario se desliga de tener que comprar el hardware, lo que comúnmente en el área de informática le decimos el fierro. Ya no se compra el fierro, ya no se compra el hardware. Recuerde que el hardware es la parte tangible y el software es la parte intangible de un computador. Entonces este hardware que de pronto usted hoy invierte en un disco de 2 teras SSD de escritura sólida, un disco sólido de escritura muy rápida, de pronto usted invierte de forma rápida, qué sé yo, están alrededor de 120, $140. Usted tiene que invertirlos de forma inmediata. Pero si nosotros hacemos uso del almacenamiento en la nube, usted puede contratar un plan que le puede resultar mucho más barato, ¿ok? Y pagarlo de forma mensual. Y tener la tecnología de punta, porque de pronto ese disco duro que yo compré ahora, en 2, 3 años ya es una tecnología obsoleta. A diferencia de lo que nosotros contratemos en la nube, que siempre van a estar renovando la tecnología. Ahora, ¿qué significa el almacenamiento en la nube, que también se lo conoce como cloud storage? Y que es como tener un disco de internet para permitir almacenar datos, archivos y demás. Pues no es nada más, estimados estudiantes, que un data center, ¿ok? Un data center, ¿qué es un data center? Un data center es un cuarto enorme que cumple con estándares y políticas de calidad y que tiene un sinnúmero de servidores, ¿ok? Que permiten el almacenamiento. Es decir, hardware, ¿verdad? Servidores que son como supercomputadoras. En realidad un servidor son computadoras con características especiales porque va a tener un procesador, va a tener disco duro, va a tener memoria. Solamente que están hechas pues para estar prendidas desde el primer día de uso hasta el final. No es necesario apagarlo. Entonces estas supercomputadoras van a estar en esos espacios que tienen las grandes empresas, ¿ok? Y que tienen toda una infraestructura montada. Hablemos de Google, por ejemplo. Tiene esos cuartos de servidores enormes en una parte del país con toda la infraestructura necesaria para que usted, desde la comunidad de su hogar, por medio de una aplicación, suba su archivo y se aloje en ese servidor que se encuentra de pronto en Nueva York. Pero ¿cuál es la diferencia de esto? La diferencia de esto es que las grandes empresas, ¿verdad?, con la capacidad adquisitiva que tienen, van a tener sus datos, primero, seguros. Segundo, entre ese cuarto de servidor enorme, grande, donde usted tiene su archivo almacenado, por las políticas de servicio, va a tener una replicación con otro cuarto enorme que se encuentra en otra parte del mundo. ¿Ok? Entonces, esto conlleva a que su información siempre va a estar disponible. ¿Por qué? Porque si ese data center se daña, ellos van a tener un backup, un respaldo que inmediatamente ocupará el papel de máster y usted va a seguir accediendo a su servicio, a su archivo. Para usted es totalmente transparente, pero realmente su información sigue almacenada en discos duros, en tecnología de vanguardia, con todos los estándares necesarios a nivel tecnológico, y lo que usted se encarga
es simplemente de subir su archivo y descargar. Y esto ocurre cuando usted utiliza Google Drive en los servidores de Google, cuando utiliza OneDrive con Microsoft, y así dependiendo del servicio que usted tenga. Entonces, eso es el almacenamiento en la nube. Es ocupar el recurso tecnológico de alguna empresa que se dedica a dar ese servicio y que esta empresa tiene las competencias necesarias para primero salvaguardar su información y que tenga una disponibilidad inmediata. Y nosotros nos despreocupamos de estar encontrando la mejor tecnología al día de hoy, porque de pronto en 3 años ya es obsoleta. ¿Ok? Entonces, estimados usuarios, el almacenamiento en la nube, si bien es cierto, nosotros hacemos uso por medio de un navegador web o de un software informático para cargar nuestros archivos, y esos archivos van a estar a salvo en alguna parte del planeta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para eso están creadas estas empresas. Y eso cambia un poco el trabajo a nivel empresarial, porque las empresas ya no empiezan a invertir en infraestructura. Ya una empresa no se gasta 100,000, 200,000 dólares poniendo un data center, comprando un servidor, sino que se gastan ya pagos mensuales de 300 o 200 que implicarían un menor gasto para la empresa y teniendo ya todos sus servicios en la nube. Entonces, esto es el almacenamiento en la nube y para ello tenemos muchísimas herramientas. Ahora, ¿cuáles son estas ventajas de utilizar estas herramientas de almacenamiento en la nube? Primero, que vamos a tener un fácil acceso a nuestra información desde cualquier parte del mundo con una conexión a internet y obviamente desde cualquier dispositivo que lo permita, que permita o instalar la aplicación móvil o abrir la página web. Como les decía, son escalables porque nosotros podemos ir comprando el espacio del almacenamiento según lo vayamos requiriendo. Esto implicaría reducir gastos al no tener que comprar desde el inicio un almacenamiento muy grande que de pronto no lo vamos a necesitar en principio. A diferencia que si nosotros compramos, por ejemplo, un disco de 4 teras que puede llegarnos a costar entre 300 y 400 dólares, acá no vamos a adquirir esa cantidad de forma inicial porque no vamos a ocupar todo ese almacenamiento. Entonces podemos ir escalando la cantidad de espacio que necesitamos en utilizar. Muchos son gratis. En realidad, si ustedes tienen un correo institucional, sáquenle el mayor de los provechos porque permite almacenar hasta 1 terabyte, inclusive más. Cuando tengan ustedes su correo institucional, hagan uso de Google Drive, los cuales permite a ustedes almacenar mucha información sin la necesidad de pagar un almacenamiento. Luego, permite un trabajo colaborativo también. ¿Por qué? Porque si usted tiene una cantidad de almacenamiento, dándole los permisos necesarios a una carpeta, usted puede pedirle a otra persona que almacene en su lugar de espacio, ¿no? O si usted quiere compartir un archivo, lo puede hacer de esa manera. Entonces, eso es un trabajo colaborativo. Luego tenemos aquí algunas de las herramientas. Las más utilizadas son Dropbox, Google Drive, OneDrive. Sin embargo, tenemos todas estas más que le permiten a usted tener su información respaldada en la nube. A costo, pues, dependiendo de cada uno de los proveedores que nosotros
sepamos elegir. Por ejemplo, su cuenta personal de Gmail, cuando la abre, normalmente le dan ¿qué cosa? 15 GB de almacenamiento. Y para pagar 100 GB al año, usted está pagando casi 20 dólares o 25 dólares al año por 100 GB de información en Google. Entonces ya esto dependerá pues de las necesidades que usted tenga a nivel de almacenamiento. Ahora hablemos de las desventajas del almacenamiento en un disco duro. Vamos a tener aquí una capacidad limitada. Esa capacidad limitada de almacenamiento va a ser según qué cosa. Según la unidad de disco que hayamos comprado. Si yo compré 512 gigas, va a ser todo el espacio el cual puedo utilizar. Vamos a tener vulnerabilidad antivirus. Obviamente, si nuestro disco duro del computador ya se va llenando, nuestro sistema operativo empieza a fallar, no va a poder realizar ciertas operaciones que necesitan escritura en disco, lo que también va a limitar el rendimiento de la memoria del computador. Y nuestro disco duro, pues si no es un disco duro especial para la utilización que le vayamos a dar dentro del computador, va a ser muy complicado. ¿Ok? Entonces, normalmente cuando nosotros necesitamos una capacidad de almacenamiento muy grande o que queremos tenerla protegida, bien organizada, todo, y que si en algún momento nuestro computador se ve afectado a nivel de la unidad de disco duro o se daña y no perder esa información, lo recomendable es tener almacenado en la nube o tener una unidad externa donde podamos almacenar esa información. Aquí tenemos algunas herramientas, por ejemplo Dropbox, y de forma inicial da 2 GB de forma gratuita, Google Drive, 15 GB de forma gratuita. Además, Dropbox nos permite a nosotros tener también lo que son los programas de Office en la nube. Google Drive tiene lo que se conoce como hojas de cálculos, presentaciones y documentos, porque obviamente por temas de marca no les puede llamar Word, Excel ni PowerPoint, porque eso pertenece a Microsoft. Entonces, también permite o ha creado sus propias herramientas. Y aparte tenemos algunos otros servicios, ¿verdad? Como son calendarios, sesiones virtuales por Meet, vamos a tener correos electrónicos y un sinnúmero de herramientas que se integran con la tecnología de Google. Al igual, por ejemplo, de OneDrive. OneDrive, por ejemplo, nos ofrece a nosotros 5 GB y vamos a tener el uso de todos los programas de Office. Recuerden que OneDrive es de Microsoft. Entonces vamos a tener toda la ofimática en la nube, al menos en su uso normal. También existe iCloud de Apple y nos brinda 5 GB de almacenamiento. Ahora, vamos a hablar sobre los LMS. ¿Ok? Learning Management System. ¿Qué es un LMS? Básicamente son todas aquellas plataformas que permiten la gestión del aprendizaje. Es decir, que nos va a nosotros permitir construir nuestras aulas virtuales. Todas estas plataformas tienen una metodología integrada que van a permitir el trabajo colaborativo, la evaluación al estudiante, y esto lo hacen pues a través de las distintas opciones que contrae o que tiene el sistema o la plataforma como tal. Son dedicadas netamente al ámbito educativo, ¿okay? Para poder publicar ahí nuestros cursos. Existen plataformas gratuitas y plataformas de pago.
plataformas gratuitas que solo podemos utilizarnos creándonos una cuenta, o plataformas gratuitas en las cuales nosotros debemos tener un conocimiento un poco más técnico para poderlas instalar o en un hosting o en un servidor virtual, en un servidor dedicado o algo que nosotros queramos que esté disponible para todo el mundo, pero vamos a necesitar conocer un poco más al respecto. Y otras que son totalmente de pago, donde no requerimos saber nada del tema de configuración más que del uso y manejo de la misma. Entonces aquí entran plataformas muy conocidas que las vamos a estar nombrando a continuación. ¿Cuáles son las características de estos famosos LMS? Primero, que van a permitir que nosotros tengamos usuarios con distintos roles. Por ejemplo, Moodle, la herramienta que nosotros utilizamos para el curso de nivelación, es un LMS. Es un LMS gratuito que está configurado e instalado en un servidor. Y obviamente ese servidor se encuentra en la nube para tener mucha disponibilidad, para despreocuparnos de tener que comprar el hardware más avanzado. Nos despreocupamos de tener un data center completo a nivel institucional, de tener, por ejemplo, un generador de energía por si se va la energía y nuestro data center se vaya a apagar, de tener baterías UPS. Entonces hay un ahorro significativo, pero este valor que se paga va a depender de las necesidades de hardware, de memoria y de disco que necesitemos, y eso va a ser en relación a la cantidad de usuarios que vayan a utilizar la plataforma. Ahora, a nivel de plataforma nosotros podemos tener roles de usuarios, roles con el perfil de administrador de la plataforma, roles con el perfil de docentes, roles con el perfil de alumnos y roles que pueden ser personalizados de acuerdo a la necesidad institucional. ¿Y qué se va a distribuir ahí? Pues todo el contenido de aprendizaje, toda la estructura académica que se requiere que el estudiante revise previo al ingreso a una clase virtual. Entonces, eso es importantísimo. El estudiante debe revisar toda esa información. Ahora, en cuanto a las herramientas de gestión, ¿verdad? Aquí en la gestión nosotros vamos a poder construir toda la planificación del sílabo para que esté disponible para usted, estimado estudiante, dentro de esta aula virtual. Y ahí usted va a tener su seguimiento. Nosotros como docente vamos a tener el seguimiento a nivel de plataforma y ustedes van a tener su seguimiento a nivel de estudiante, ¿verdad? Nosotros el seguimiento de la plataforma a nivel de docente, donde vamos a poder publicar las tareas, publicar foros, publicar todas aquellas actividades que se necesitan para que usted pueda alcanzar esas competencias dentro de los temas que se están revisando. Y usted como estudiante pues va a tener una retroalimentación por parte del docente, va a poder hacer las entregas de las tareas, hacer su seguimiento de actividades y pues también va a poder cumplir con todas las entregas que en ellas se publican. Bien, en cuanto a las plataformas de gestión educativas, primero existen de formas administrativas donde podemos controlar ciertos aspectos. Estos ya son un poco más de desarrollo, donde vamos a poder controlar matrículas, informes y certificados. La mayoría de plataformas van a tener la posibilidad de generar analítica. Por ejemplo, el Moodle nos permite a nosotros consultar todos los clics que el estudiante da en la plataforma. Entonces es una manera muy fácil de con esa información poder hacer un seguimiento al estudiante. Es por eso que usted cuando no hace una revisión
semanal de sus actividades, recibe la notificación que no está siendo activo en la revisión de las actividades. La mayoría también permiten que se pueda crear contenido en la cual se suban las actividades de gamificación. También todas estas plataformas permiten la creación de actividades evaluativas, tareas calificadas, foros calificados, test en línea, talleres y un sinnúmero de actividades más que se pueden complementar con herramientas digitales externas que permiten integrar todas estas herramientas dentro de el LMS que haya sido utilizado por la institución. En aspectos sociales y de comunicación, primero que van a permitir un trabajo de forma colaborativa. Podemos crear grupos de trabajos para así fomentar una de los principales métodos a nivel de resolución de problemas, que es el trabajo colaborativo. Puede simplificar de cierta manera las actividades del docente en la presentación de toda la información que antes se compartía por medios físicos, ahora pueden estar cargados de forma digital en los recursos complementarios. Los beneficios, pues realmente todos estos LMS, si usted mira un poco en el crecimiento que ha tenido la educación virtual, inclusive la educación presencial, porque si usted se da cuenta a nivel universitario, todas las universidades hacen uso de un LMS. Si usted está en clases presenciales, usted va a tener que hacer las entregas de sus actividades en la plataforma. Usted va a tener que consultar los recursos y materiales. ¿En dónde? En la plataforma. Aunque usted esté trabajando de forma presencial. Por ejemplo, cuando le tocan dar los exámenes, los tests, ¿dónde los da? En la plataforma. Entonces, los beneficios que podemos tener es que el acceso que podamos nosotros llegar a tener es de forma ilimitada desde cualquier parte del mundo, en cualquier momento y lugar, siempre que la plataforma esté disponible, porque recuerden que es un recurso un software que hace uso de recurso tecnológico. Y si ese recurso tecnológico, básicamente es el hardware, no está disponible o tiene problemas, no va a poder acceder el estudiante. Entonces, pero si no existe ningún problema, usted va a poder acceder las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Va a mejorar la participación del estudiante en un proceso de formación. Primero, porque va a tener todas las actividades organizadas, ¿verdad? Dependiendo de la metodología que utilice la institución. Una metodología que va a permitir que los estudiantes puedan organizarse en el tiempo para poder cumplir con todas las entregas necesarias. Y aquí tenemos un ejemplo de las distintas plataformas. ¿Ok? Como les dije, hay plataformas gratis, pero que requieren instalación. A estas se les conoce como herramientas de código abierto. Y hay plataformas comerciales. Veámoslas en línea. Una de las plataformas en línea muy utilizada, tenemos ahí, por ejemplo, la forma en que nosotros como estudiantes queremos aprender. Podemos encontrar páginas, por ejemplo, como Coursera, como edX, Udemy, en la cual usted puede ir y encontrar un curso que usted necesite estudiarlo, o un curso dependiendo de algún tema de investigación, o un curso que usted le haya llamado la atención. Tenemos Coursera, muy buenos cursos, edX también, la mayoría son gratuitos, no de paga,
Pero obviamente cuando usted genera el certificado ahí va a tener que pagar. También tenemos Google Classroom. Google Classroom viene con solamente crearse un correo Gmail. O si usted tiene un correo institucional en la cual esa institución haga uso de los servicios de Google, también va a poder crearse una aula virtual. Y ahí usted puede crearse una aula virtual para compartir información o recursos con sus estudiantes, o como estudiante buscar un aula virtual para poder revisar todos esos recursos. Obviamente va a depender de la invitación que le haga la persona que ha creado el curso. Luego tenemos los de software abierto, código abierto, también son gratuitos. El único tema acá es que debe conocer usted de procesos de instalación de estos software. Debe conocer, por ejemplo, de servidores, debe conocer de cómo configurar unos DNS, comprar un dominio, almacenar. Por lo general, todos estos sitios de software abiertos, todos estos LMS, no tienen una muy buena funcionalidad a nivel de hosting, sino que deben ser instalados en máquinas virtuales o en servidores dedicados. ¿Qué son máquinas virtuales? Hágase la idea que usted tiene un computador e instala un hipervisor, por ejemplo, VirtualBox, y usted dentro de su equipo empieza a instalar varios sistemas operativos. Todos esos sistemas operativos hacen uso de los recursos que tiene su máquina principal, ¿ok? Que hace la función de hipervisor. Entonces, esas máquinas virtuales pueden ser compartidas, comparten un mismo servidor físico los recursos que éste tiene. Entonces, esas son las máquinas virtuales. Obviamente la capacidad, la cantidad va a estar destinada de acuerdo a qué cosa, a lo que usted haya contratado. Y un servidor dedicado no es nada más que un equipo físico en un data center que de pronto usted lo contrata y ahí puede almacenar esto. Pero ahí va a necesitar conocer de base de datos para poder crear la base e instalarlo, instalar servidores web, ¿verdad? Entonces va a tener o debe tener un conocimiento un poquito más avanzado a nivel de hardware y software. Hardware para poder entender cuál es la capacidad de procesamiento, de memoria y de disco que necesita, y de software para poder instalar servidor web, servidores base de datos y así poner en funcionamiento los software de código abierto. Y luego existen los software comercial, pero esto ya utilizan instituciones pues en la cual quieran desligarse totalmente de hardware y software, y lo que hacen es comprar una licencia de pronto por estudiante. Pero estas plataformas debemos elegir cuál cumple con lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, la mayoría no maneja procesos de matriculación, no maneja horarios. Lo que permite es construir las aulas virtuales, manejar todos los componentes de un aula. Entonces, si yo necesito manejar horarios, matriculación, distributivo, no se va a poder configurar ahí, pero sí puedo crear las aulas virtuales para que tengan los estudiantes la disponibilidad de esto y como estudiante poder utilizar. Bien, la plataforma de gestión educativa que utiliza la institución es Moodle. Moodle es un LMS de los más populares a nivel del mundo. Usted puede ver instalado esto en la mayoría de universidades, no solo universidades, sino también gente que se dedica al tema de capacitación, y permite pues consolidar todo esto de una forma muy segura. Tiene actualizaciones constantes, por lo tanto va de la mano con la tecnología. Y aquí vemos nosotros pues la página de acceso. Este es Moodle, donde usted con su usuario y clave va a poder acceder a la información del curso de nivelación. Y luego vienen las plataformas de gestión educativa, ¿ok? Que es muy diferente a lo del aula virtual.
Ahí habíamos dicho pues, que esto nos permite a nosotros crear actividades y demás, pero luego tenemos las plataformas de gestión educativa. En este caso, UNEMI la denomina SGA, Sistema de Gestión Académica. Otros sistemas pues, se pueden denominar SIGE, Sistema Integrado de Gestión Educativa. Ya eso depende del usuario, de los dueños del sistema. Pero básicamente, ¿qué es una plataforma de gestión educativa? Aquí sí se permite, en cambio, la administración que no complementan las otras herramientas, los LMS. Como por ejemplo, acá nosotros podemos manejar un proceso de matriculación, un proceso de horarios, distributivo de trabajos. Usted va a tener, por ejemplo, ahí sus récord académicos, va a poder gestionar tutorías académicas cuando ya esté dentro de la clase, va a poder hacer pagos, va a poder consultar créditos, va a poder separar citas en lo que se refiere a las atenciones que da la universidad. Entonces, esto se centra mucho más a la gestión y no a la parte netamente académica. ¿Ok? Aquí va a poder consultar su asistencia, el docente va a poder tomar asistencia, ingresar las calificaciones y más. Pero estos sistemas se desarrollan dependiendo del proceso de cada institución. ¿Ok? No hay un sistema de gestión académica core para decir, puedo utilizar este y con este puedo administrar toda mi institución. Realmente estos sistemas ya son desarrollados por ingenieros que se dedican a la parte de desarrollo de software y cumplen con los procesos que tiene la institución, basados en las normativas a los cuales ellos se rigen. Y aquí se puede acceder desde dispositivos móviles o desde cualquier navegador web. Ustedes tienen ahí su sistema de gestión educativa, académica, donde ustedes pueden realizar sus procesos de matriculación. Ahora vamos a hablar un poquito respecto a gamificación. La gamificación básicamente es una técnica que utiliza el juego dentro del ámbito educativo y el docente lo utiliza con la finalidad de poder conseguir buenos resultados, de llamar la atención del estudiante, de hacer que el estudiante se sienta comprometido, ¿verdad? Y de una forma muy dinámica pueda él adquirir estos conocimientos para poder mejorar. Esta gamificación consiste en que se van a tener dentro de este proceso recompensas para poder motivar al estudiante y va a cumplir con objetivos específicos de acuerdo como el docente los configura. ¿Cuáles son las características? Primero, tratar de aumentar la motivación en usted, en el estudiante, de que antes de una clase venga revisando el contenido, para de pronto hacer una participación activa ahí. Todos estos resultados van a ser visibles, todas estas herramientas que se utilizan para la gamificación van a permitir tener la analítica correspondiente, va a poder el estudiante tener retroalimentación, ofrece distintos niveles de complejidad y sobre todo vamos a tener la evaluación de los procesos y la autonomía en toma de decisiones. ¿Cuáles son las ventajas? Motivar al estudiante, ayudar a razonar, permitir un aprendizaje activo, dar al alumno el control de su aprendizaje, proporciona información útil al docente, potencia la creatividad, fomenta habilidades sociales, contribuye a la alfabetización digital. Aplicaciones de la gamificación. Lo tenemos orientado a la empresa. Básicamente, ¿para qué? Para poder modificar el comportamiento de clientes y empleados.
¿Ok? Por ejemplo, McDonald's presentó el juego el juego este, de recompensas cuando usted iba a adquirir o a comprar algo, les iban dando unos stickers que venían en ciertos programas y en los cuales usted iba teniendo la posibilidad de completar una cartilla del juego de no es de dominó, se me va el nombre del juego, pero se me va el nombre del juego ahorita, pero bueno, tenía que ir completando ciertos lugares y cuando usted completaba ciertos lugares por colores, tenía la opción de reclamar un premio. Y aparte tenía muchas ocasiones productos gratuitos que le podían salir dentro de la promoción. Entonces, ya me acuerdo del nombre. El nombre es el Monopolio, el juego del Monopolio. Entonces, ¿quién no ha jugado Monopolio hoy en día? Entonces, ellos aplicaron esta estrategia tal que si usted completaba las cartillas de una zona, tenía un premio específico. Entonces, en ciertos productos usted compraba, le venía hasta dobles stickers y usted los iba coleccionando y ganaba el premio mayor, eran 3 autos a nivel de todo el lugar. Y la gente empezó a consumir, ¿sí? Empezó a consumir. Creo que yo tuve siquiera unas 7 hamburguesas gratis, ¿no? Pero ninguno de los premios mayores. Pero al menos con las hamburguesas nos quedamos tranquilos. Y esa es una forma de motivar y aplicar una estrategia de marketing para poder crecer en la venta de sus productos. Asimismo, tenemos gamificación a nivel de salud y depende de cómo se la vaya a aplicar o hacia dónde va a estar orientado. Esto debe ser creado con el propósito de poder conseguir ¿qué cosa? Primero, que los individuos aprendan más sobre ese tema. ¿Ok? Y luego va a cumplir con un propósito, con un objetivo. Si lo orientamos, por ejemplo, a salud, de pronto usted tiene aplicaciones, los smartwatch, que si usted cumple una cantidad de pasos al día, va reclamando puntos y esos puntos luego se convierten en descuentos. Pero aparte de los descuentos y demás, el objetivo de esa aplicación orientada a la salud es a qué cosa, a que usted mejore su salud física, que haga el ejercicio correspondiente al día, que camine lo que se requiere caminar dentro de un día. Entonces eso es muy importante también. Asimismo, la gamificación en la educación. Acá el objetivo es evaluar aquellos temas que de pronto el estudiante tenía que venir revisando. Y esto se da pues con el juego, ¿no? Con el juego y recompensas y demás, y así motivar al estudiante a poder revisar sus recursos porque va a llegar un poco más motivado a la clase. Dentro de la clase vamos a tener una actividad práctica donde vamos a hacer un quizzes, así que les pido que por favor vengan revisando todos los temas correspondientes a la unidad 1 para en clase tratar de ser los mejores. ¿Ok? Aquí tenemos algunas herramientas de gamificación. Las más utilizadas, por ejemplo, son Genially, Quizzes, EducaPlay. Esas son algunas de las actividades, de las herramientas más utilizadas. Aquí podemos ver, por ejemplo, la creación de una cuenta en Genially. Y acá tenemos una tabla periódica de herramientas de gamificación, que son dedicadas no solo para profesores, sino para todas aquellas personas que hacen o crean recursos multimedias orientados a la educación. Una herramienta importantísima para usted
que hoy en día tomó la decisión de estudiar una carrera universitaria, estudie inglés. Herramientas gratuitas como Duolingo le van a permitir a usted estudiar inglés de una forma fácil y gratis, obteniendo solo las recompensas y las vidas diarias que le da. Aprende inglés, estimado estudiante, porque hoy es un medio importantísimo para poder demostrar nuestras destrezas. Entonces no se olvide de revisar todo el material, toda la bibliografía, y les deseo a cada uno de ustedes una excelente mañana, tarde o noche, dependiendo del momento en que revisen este video. Nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo.